Stephanie Figueroa, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, joven investigadora que ha participado en proyectos con algunos de los lepidopterólogos más importantes a nivel nacional y mundial, Freddy Montero y Jean-François Lecrae. Actualmente se encuentra desarrollando un libro sobre etología y realiza alfabetización científica a través de redes sociales. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Stephanie Figueroa Salamanca, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, y en este momento voy a hablarles sobre mariposas, sobre este insecto. Entonces, voy a tratar de ser clara y puntual. Bueno, voy a empezar con esta imagen de una Calicula claudina. Esta mariposa es tomada en Mocoa putumayo. Y bueno, vamos a ver qué es una mariposa. Que una mariposa hace parte de los insectos. Los insectos son organismos muy abundantes en el planeta Tierra, y pues los datos cuentan que por cada 5 animales, 4 son insectos. Es uno de los organismos más diversos, pero entre el grupo de los insectos, en el ranking número 1 encontramos lo que son los coleópteros, alias, pues podemos decir un alias como los cucarrones, gorgojos, escarabajos. Son de los insectos más abundantes y es de lo que más encontramos a nivel del país y en el mundo. En segundo lugar, encontraríamos lo que son las mariposas. Y Colombia es un país muy privilegiado con este tema de las mariposas. Acá en Colombia hay más o menos entre 3.724 especies. Yo me atrevería a decir que entre las 4.000 cada año se descubren entre 4 y 5 especies, se describen nuevas. Eh, y pues esto se da porque Colombia tiene 3 cordilleras, una formación geográfica bastante interesante, los océanos. Entonces tiene una geografía muy interesante que permite que exista una variedad de estos organismos, y no solamente en insectos, sino en el resto de organismos, desde mamíferos, en fin. Entonces, ¿qué es un insecto? Entonces, ¿qué es un insecto? Los insectos tienen la característica de que tienen una cabeza, un tórax. El tórax termina donde terminan las patas, y el abdomen está dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Y tiene 6 patas, 3 a cada lado, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que dan como cuenta 6 patas. Muchos tienen antenas, y pues modificación, algunos tienen alas. Digamos, las pulgas también son insectos y no tienen alas, pero sí tienen unas patas desarrolladas que les permiten saltar de un lado al otro, pues para pasar de un huésped a otro. Podríamos decir que de un perro a otro es una característica interesante. Y pues las mariposas también cuentan con esto. Y los insectos pues encontramos desde saltamontes, escarabajos y cucarrones, mariposas, avispas, abejas, pulgas, chinches, moscas de escorpión. Pues encontramos una infinidad de organismos, insectos falos. Es un grupo muy, muy diverso. Pero bueno, ¿qué es una mariposa? Las mariposas pertenecen al orden de Lepidoptera, que hace referencia al griego lepi, lepis, escamas, y tera, alas con escamas. Aquí ven esta fotografía de una retus en redine, vamos a ver qué es esto. Podemos encontrar en esos punticos que son unas escamitas que están sobrepuestas sobre sus alas. Aquí vemos unos vellitos, escamas modificadas, un poco más alargadas. Ese polvillo que suenan sueltas las mariposas son estas escamas que tienen esto. Es una estrategia como también para protegerlas de los climas. También es importante porque hay diferentes tipos de escamas que presentan iridescencia, como este tipo de acá vemos que es como unas escamas platinadas, y la iridescencia es como la luz pega dentro de las escamas, y este color platinado, dependiendo del ángulo, pues muestra unos matices de colores interesantes. Hay escamas pigmentarias que están dadas por pigmentos. Y bueno, entonces pues vamos a tocar como estos 2 tipos de escamas, porque pues hay más, pues para ir con lo concreto. Bueno, las mariposas tienen algo interesante, que son sus ciclos de vida, llamados metamorfosis, que hacen referencia al cambio de la forma. Y este ciclo empieza con está adulto de amadrias,
Amadres clo-clo, es la especie. Esta mariposa empieza con la cópula entre macho y hembra. La hembra, después de esto, pone su huevo en una hoja específica. Cada mariposa tiene una planta hospedera específica. Y luego de eso, de 4 días en esta especie, está la eclosión de la larva que sale del huevo. Y cuando sale el huevo, ese pasa por un proceso de crecimiento. Es que en este caso es de 5 instars. Los instar es el proceso en el cual la mariposa tiene un crecimiento y va de un periodo a otro. Entonces, es decir, más o menos es como cuando nosotros somos niños y vamos creciendo y los zapatos no nos quedan, entonces dejamos un par de zapatos que nos queda pequeño por uno nuevo. Le pasa esto a las larvas. En ese sentido, ellas cuando están en ese proceso de crecimiento, cambian su piel por al tamaño del cual ya se ha dado desde su crecimiento, valga la redundancia. Entonces aquí vemos que en ese proceso, más o menos dura un mes en este proceso, más o menos unos 25 días, poco menos, con estas transformaciones, hasta pasar a pupa, que es el estadio donde están en latencia, y están terminando de desarrollar sus alas, y ellos al principio tienen un aparato bucal, el cual les permite alimentarse de las hojas, y en este proceso de pupa es donde pues, está el proceso de transformación, vale la redundancia, de aparato bucal masticador a una probóscide o espiritrompa, que es un tipo de pitillo que más adelante vamos a ver cómo funciona para requerir de alimentos. Este ciclo de vida que ven acá es muy especial en este momento porque el adulto, como lo vemos acá, el adulto lo escribió Caspar Stoll en 1787 y hasta 2016 con mi compañera Jimena León de trabajo de tesis hicimos el ciclo de vida, hicimos este ciclo de vida. Eso quiere decir que desde 1787 hasta el 2020 han pasado 233 años para darse a conocer este ciclo de vida. Entonces, estamos en proceso de publicación, probablemente este 2020 ya se dé el artículo científico de este descubrimiento de su ciclo. Es importante hacer estos ciclos de vida, ¿por qué? Porque la mayoría de las 3.000 a 4.000 mariposas que tenemos acá en Colombia, solo se conoce el adulto, pero sus interacciones ecológicas respecto a las plantas hospederas no se conocen. Y las mariposas son bioindicadoras de bosque. ¿Eso qué quiere decir? Que si encontramos un lugar, muchas mariposas, es porque el bosque está en buen estado. ¿Y por qué? Porque las mariposas también son polinizadoras y son las encargadas de darnos flores y también plantas frutales. Y al mismo tiempo está la planta hospedera de Amadres clo-clo, de esta mariposa. También, entonces, cuando hacemos esos ciclos de vida, nos damos cuenta de la relación de la mariposa y sus plantas hospederas y también el proceso de polinización cuando ellas son adultas. Entonces, es muy importante porque en ese sentido tenemos conocimiento de su planta y de ciclo como tal. Pero bueno, es la mariposa Amadres. Esta fotografía la tomó mi compañera, Jimena León. Listo. Ahora vamos a pasar por las características, las familias de las mariposas. Aquí vamos a pasar por la familia Papilionidae. Estas mariposas tienen prolongaciones longicaudas y se las llama como mariposas de golondrina. Aquí también tenemos otra Papilionidae que no tiene esas prolongaciones, pero que son muy similares morfológicamente. Acá tenemos una fotografía de Leucopsis y una Heracles como especies de mariposas y género. Listo, acá tenemos las larvas de Papilionides, suelen tener estas características, son muy similares. Por lo general las Papilionides, ven acá, esta es una Eurorus menatus, esa es la larva y este es el adulto, y acá tenemos otros ejemplares. Esta mariposa tiene como un tipo de cachos que se le llaman osmeterios, y esos osmeterios sueltan una sustancia de un olor muy desagradable, y sirve para alejar a los depredadores o cuando ésta se siente bastante estresada. Entonces es muy, muy interesante esas estrategias. En este recorrido por mariposas vamos a hablar un poco sobre las estrategias de supervivencia para mantenerse en el tiempo y poderse reproducir estas mariposas. Listo, ahora pasamos a la familia Pierida, que son las mariposas blancas y amarillas. Estas mariposas blancas y amarillas
suelen tener un tamaño pequeño, pero hay unas más pequeñas como los licenios, ahorita las veremos. Y acá hay una cataxtica. Esta cataxtica pues no es blanca ni amarilla, pero hace parte del grupo. Dentro de las mariposas hay muchas excepciones. O sea, uno puede hablar de un patrón, pero uno siempre va a encontrar características bastante interesantes porque a veces salen de la norma, como esta que quise sale en la norma de los pierides, pues por decirlo así, pero pues taxonómicamente está dentro de los parámetros. Y aquí vamos a encontrar esta fotografía de un ala encontrada en campo. Bueno, no, mientras carga. Esta ala en campo, esta ala es de un piérido. Probablemente ha sido depredado por algún ave y o tal vez una mantis, otro tipo de organismo, y lo que queda ahí es la evidencia de que se comió el cuerpo, porque el cuerpo es lo que realmente tiene pues, los nutrientes para los otros organismos, y lo que quedó acá en campo fue esta ala. Eso se suele encontrar mucho en campo. Listo, acá encontramos larvas de pierides. Aquí esta es de la Leptophobia eripa, esta larva de esta mariposa de acá. Esta blanca es la Leptophobia eripa, esta se encuentra mucho en Bogotá. Y esta es una eurema y son una catástica. Y acá encontraremos lo que es la larva de la mariposa blanca, la Leptophobia eripa, y acá la eurema, la amarilla. Los licenides, la familia Licenide, pues aquí vemos como dos patrones. Este patrón que no tiene estas prolongaciones, que son muy interesantes, estas prolongaciones con el viento, son muy delgadas y con el viento tienen movimiento, muy interesantes estas prolongaciones con el viento, son muy delgadas y con el viento tienen movimiento que da a entender que fueran las antenas y como si fuera la cabeza. Y esto es una estrategia interesante, ¿por qué? Porque si bien vamos a poner el ejemplo de un ave que quiera depredarlo, va a atacar directo en la cabeza porque es como el ataque letal para poderla depredar. Pero entonces esa es una forma en que la mariposa confunde al ave, el ave lo que va a hacer es comerse esa parte y eso le va a permitir a la mariposa huir porque pues, le arranca una parte importante de las alas, pero pues no es tan drástico que no le permita huir de ser depredada. Entonces es como un engaño, es una estrategia de engaño hacia las aves y es muy interesante. Estos son los licénidos. Estas son las larvas de los licénidos, de algunas especies de licénidos. Son muy similares. Podemos ver que dentro de las familias hay una similitud entre sus larvas. Y vamos a pasar a la familia Nymphalidae. Si bien al principio yo les mencioné que los insectos tienen 6 patas, en los Nymphalidae vamos a evidenciar 4 patas, 2 y 2 a un lado, pero el primer par de patas está reducido muy pequeñamente, con forma de cepillitos, en el tórax. En el tórax encontraremos este par de patas muy pequeño, está reducido, pero están, o sea, en total sí son las 6 patas. Pero la característica de los Nymphalidae es que visualmente al inicio uno va a encontrar 4 patas. Esta es una Morphoeleanor, esta fotografía la tomé yo en Mocopic Mayo, esta la tomó Freddy Montero en el mismo día, solamente que es que les quería mostrar cómo se ven las alas cerradas y cuando se abren las alas. Esta es de alas iridiscentes, las cuales cambian de color de acuerdo a donde el ángulo de la luz pegue. Listo, acá encontramos más ninfálidas. Esta es la Colobura anulata, esta mariposa se le llama la cebra de la selva amazónica. Aquí tenemos una mariposa Citeria esporieta, una de mis favoritas. Es de alas transparentes, escasea de escamas acá, pero pues acá encontramos que aquí hay unas escamas pigmentarias. Acá una Memphis, está con alas cerradas, aquí parecida, es como imitando una hoja seca. Esta hoja seca, pero cuando se abre, pues la vemos esos colores llamativos, como esta mesosemia y esta dinámica, que también tiene esos colores azules y grises bastante interesantes. Los ninfálidos son muy, muy diversos y muy interesantes. Acá encontramos otro tipo de ninfálidos, la ojos de búho, la calibo. Esta fotografía la tomé hace mucho tiempo en la universidad, creo que está en cuarto semestre. Esta es una Greta Otto, esta Greta Otto es la mariposa de cristal, alas de cristal, y acá encontramos otra Amadrias, es muy relacionada con la especie del ciclo de vida que les había mencionado. Son muy relacionadas.
Aquí tenemos más larvas de ninfálida, de Danaus flexicus, de la Mares clovo. Esta aquí es de la Calibo, esta es una pupa de Inastor. Acá esta es una, esta no es de Calibo, sino esta es ay, mm, de Calicore, si no pues me equivoco. Perdona. Y listo, acá está Rhiodinidae. Los Rhiodinides son mariposas muy pequeñas, no tan pequeñas como los licenidos son muy pequeños. Los Rhiodinidos, acá vemos que tienen la característica de ser, hay dos tipos como esta que pueden plegar las alas, estas que pueden abrir las alas. Su característica es que por lo general suelen posar debajo de las hojas con las alas abiertas. Y es como la característica por lo general son como de rasgos morfológicos puntiagudos, aunque no son las reglas, ¿no? O sea, con respecto a sus manchas, o también presentan este tipo de pigmento en sus alas, pero pues no obedece a la regla, pero es más o menos a lo que da cuenta los Rhiodinides. Y los Hesperidos son este tipo de mariposas con cuerpos robustos y antenas en forma de gancho y vuelo muy rápido. Y también pues quise mencionar algo sobre las polillas, porque las polillas son polinizadoras nocturnas, también hay polillas diurnas que están en el día, pero por lo general la mayoría de polillas son nocturnas, polinizadoras, y estas nos garantizan plantas y floración y frutales de aspecto nocturno. También cuando hay bastantes mariposas, sirven de alimento para otros organismos como murciélagos, y lo que hacen los murciélagos es regular la población, el número de la población de estas mariposas. Entonces son bastante interesantes respecto al tema. Y listo, entonces ahora sí vamos a abarcar un viaje sobre el piedemonte amazónico, sus mariposas con el piedemonte amazónico. Vamos a ir por el alto, medio Putumayo, alto, medio, bajo Putumayo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a ir sobre la Amazonía. La Amazonía a nivel de Sudamérica, si vemos aquí en la parte del continente, abarca una gran porción, y para Brasil, pues si nos damos cuenta, es una gran porción amazónica. En Colombia tenemos un poquito menos de la mitad de nuestro territorio colombiano, un 42%, un poco menos, pero es, o sea, es una parte importante. Sabemos que la Amazonía se le conoce como el pulmón del mundo a nivel de selva, ¿no? Y porque también es muy importante porque acá se regulan unas interacciones y bastante interesante con muchos organismos, y también pues es una fuente hídrica, es bastante interesante. Acá estamos, esta es una fotografía de la Serranía de los Churumbelos, es un parque natural muy bonito, y aquí se evidencia lo que es la selva, la nubosidad, la Amazonía colombiana es selva húmeda tropical, y la humedad se debe a que está encerrada entre montañas y genera una condensación de nubes y da lo que es la lluvia, y pues el calor que se da es por la ubicación geográfica, astrogeográfica. Estamos en el trópico y entonces los rayos del sol pues pegan directamente a estos sectores, por lo tanto siempre va a haber un proceso de bastante calor, más humedad, entonces es selva húmeda amazónica. Este es uno de los parámetros. Listo, este es Mocoa Putumayo en nocturno, el pueblo, el casco urbano, y el pueblo en el día. Y en Mocoa no solamente vamos a encontrar aspectos bastante referentes a los paisajes y a su biodiversidad, sino que también hay aspectos culturales, como el 5 y el 6 de enero, que se celebra el Día de los Blancos y Negros, y es donde se dan carnavales, carrozas, comparsas, en las cuales pues en la noche después de esto pues hay orquestas, y procesos de echarse harinas, como un juego bastante interesante y es muy característico de la zona, entonces es un lugar bastante interesante para visitar. Para llegar a Mocoa, por área por tierra, en el terminal, pues son 12 horas. Son 12 horas, también se puede por vía aérea,
entonces es bastante fácil también acceder a estos lugares y no es muy costoso, más o menos los tiquetes no son tan costosos, entonces este es un lugar bastante interesante para ir. Listo, desde Mocoa, desde el pueblo hasta las cascadas del fin del mundo son más o menos 15 minutos en carro y aquí vamos a encontrar unos cuerpos de agua, unas cascadas, entre 4 y 5 cascadas de este corte y en el recorrido vamos a encontrar toda la característica de la selva amazónica. Es muy hermoso y hasta llegar a la última cascada, fin del mundo, se le llama fin del mundo por ser la última. Y es una cascada de 70 metros donde podemos hacer torrentismo y podemos apreciarla de esta manera. También por ese mismo recorrido podemos encontrar el Ojo de Dios, que es una formación natural muy hermosa, que es dada por un riachuelo que pasa por encima de esta roca. Con el tiempo se ha generado este agujero en el cual cae el agua en forma de cascada, generando una piscina natural. Es un lugar muy hermoso que pues, vale la pena visitar. El recorrido desde las cascadas del fin del mundo hasta la última cascada hasta el fin del mundo es más o menos de 45 minutos. El cañón de Mandillaco es muy importante e interesante. ¿Por qué? Este cañón de Mandillaco queda en el pie del monte amazónico, en la bota caucana, hace parte del Cauca, no es de Putumayo, pero su acceso más fácil es desde Mocoa. Desde Mocoa un carrito nos puede llevar hasta el cañón de Mandillaco en 40 minutos, 35 minutos. Pero es la zona amazónica caucana y es muy, muy hermosa. Es una selva también hermosísima y aquí podemos apreciar la vegetación, el cañón en piedra y el cuerpo de agua. Este cuerpo de agua con el tiempo lo que ha hecho es erosionar las rocas y generar este tipo de cañón. Mandillaco en Inga hace referencia a olla de agua. Yaco en Inga hace referencia al agua. Entonces vamos a encontrar que Yaco es agua en Inga para nuestras comunidades en su dialecto. Aquí vemos, podemos navegar por este cañón y poder apreciar esta majestuosidad de la naturaleza. Es muy, muy hermoso. Listo. Listo, ahora vamos a pasar por la quebrada de Canalendre y Hormillaco. Listo. Vamos a ver qué. Para cuando llegamos a Canalendre, bueno, este es uno de los recorridos, quise mostrar esta flor. Esta flor se le llama el beso de negra, Ciclotica lata, el nombre científico. Esta mariposa esta flor, qué pena, es muy característica de la selva amazónica. Aquí encontramos una mariposa euribia, Brudinide, está dándole un beso al beso de negra a la flor. Un proceso de polinización, aquí podemos ver un proceso de polinización amazónico. Un proceso de polinización, aquí podemos ver un proceso de polinización amazónico. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a este puente. Quiero que tengan en cuenta esta imagen. Es muy importante porque vamos a al final hacer una reflexión sobre esto y sobre nuestras acciones. Pero para ir a Hornoyaco y a Canalendres, pasamos por este puente, también es más o menos a unos 20 minuticos, no menos, a unos 10 minutos de Mocoa, Putumayo, el gatito, nos deja hasta este punto, pasamos este puente que es donde está el río Putumayo, que pues es el río Putumayo, pasamos por este puente y cuando pasamos por este puente, si desviamos por acá 15 minutos vamos a la quebrada de Canalendres y si desviamos por acá, seguimos derecho más o menos una hora, vamos a llegar a Hornoyaco. Listo, entonces vamos a Canalendre. En Canalendre vamos a encontrarnos esos cuerpos de agua, son piscinas naturales cristalinas muy hermosas, muy bonitas, como las podemos apreciar acá. Eso es el paisaje de Canalendre. Y acá hay dos personajes interesantes. Está Jan Mark, que es un francés que viene muy seguido a Colombia a fotografiar mariposas. Acá está su jama, su red entomológica. Esta se utiliza para capturar mariposas y se hace si encontramos alguna especie interesante para poder estudiar. De lo contrario, pues siempre es más como fotografía. Acá está Freddy Montero, una persona bastante relevante en los ciclos de vida para el país. Acá esta información se da cuando el agua baja, yo le llamo punta gallinitas,
Es como si fuera la cabeza de Colombia, la Guajira, en ese sentido, Punta Gallinas, el Pacífico, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Acá encontramos un balde con fruta podrida, que lo utilizamos como cebo para atraer las mariposas. Ellas tienen una dieta bastante variable, desde fruta podrida, estiércol de animales, el néctar de las flores, entre otros, ellas. Y pues vamos a ver un fenómeno donde ellas toman los nutrientes en estas tres siguientes imágenes. Esta es una morfoelenor volando, el cuerpo de agua, esos encanalentes, y los legs donde las mariposas se juntan para succionar del agua los sales y minerales y tomarlos como nutrientes para su metabolismo, y lo que no necesitan, pues acá ellas lo botan, lo expulsan. Y pues esta foto me encanta porque es como ver cómo esta mariposa ya, esta polilla, son polillas, las polillas también, recuerden que también hay polillas diurnas, son geométricos. Estas polillas, pues aquí se puede ver cómo esta murió y pues está igual, sigue con su ciclo de vida normal de alimentarse. Las mariposas que encontrarán en este lugar es como esta, Terriodinies, creo que son acuáceas. Coesias arcuata. Aquí encontramos un skipper, el de las antenas en forma de gancho y cuerpos robustos, un pirropille del género. Y acá encontramos, este es un papilónida, recordemos, las prolongaciones longicaudas. Nosotros aquí encontramos lo que son los hiéridos, mariposas amarillas. Y acá encontramos un querido y acá un skipper. Aquí si vemos, estos son los de las antenas en forma de gancho. Aquí vemos esta probóscide o espiritrompa que les hablaba del inicio, que es como un pitillo que les permite succionar sus alimentos, y pues recordemos que ellos cambiaron su aparato bucal masticador por este aparato bucal succionador. Aquí encontramos otro redinio, aquí encontramos una panacea amazónica, también una mariposa bastante bellísima. Esta pues ya está un poco lastimada. Son heridas de guerra, lo digo yo porque pues ya tiene su tiempo como adulta, entonces pues realmente se ha enfrentado a otras mariposas porque ellas también en el aire uno las puede ver pelear por territorio. Es bastante interesante ver esos fenómenos, entonces sí los invito a que vayan a observar esto. Y aquí encontramos una calícore, Aegina, muy bella. Esta es la fotografía, vamos a ver si podemos reproducir esto. No deja. Así. Entonces aquí vamos a ver cómo esta mariposa succionan, o sea, cómo utilizan su espiritrompa para succionar las sales o minerales que se encuentran. No necesariamente tiene que ser sobre agua, sino en zonas muy húmedas. Esta espiritrompa es capaz de poder absorber esos líquidos y pues hacer el intercambio de esos líquidos a los minerales para su metabolismo. Acá pues podemos observarla, este es de mi canal de YouTube. Entonces aquí la podemos observar. Listo, aquí está la fotografía. Aquí encontramos una mesosemia, una mariposa. También, aparte de mariposas, pues encontramos otro tipo de insectos como los caballitos de diablo. Estos son muy coloridos, como este rosado o rojo y este azul. Acá están sus géneros, por si quieren de pronto indagar un poco sobre estos organismos. También son interesantes porque son paleópteros, es decir, como los insectos alados más antiguos que podemos encontrar. Son muy interesantes. Y eso, después por el camino que yo les decía del puente, que de seguir derecho, vamos a encontrar lo que es esta cascada, la cascada de Hornoyaco, que también es de ensueño, el bosque cultivo de vegetación, la cascada, el pozo. Es un lugar, el agua es muy fría, pero pues después de una caminata de 1 hora, 45 minutos, uno llega súper acalorado en selva húmeda amazónica, pues vale la pena pues pegarse, pues apreciarla y pegarse pues mucha cosa. Aquí en contrapicado, la caída, y las mariposas encontradas en ese recorrido son como esa Nesea, del género Nesea. También esta Citeria spiritura, que se las mostré en el principio de las otras diapositivas.
esta mariposa fue tomada en esos lugares. Quise también poner, bueno, acá, quise poner esta fotografía de una huella, no tanto por la huella, sino es por el suelo amazónico, y también es para tener en cuenta que para visitar la selva amazónica es importante ir con un buen calzado, porque los suelos amazónicos suelen ser rojizos y gredosos, lisos, y esto se debe a que porque llueve mucho, entonces genera este tipo de greda, y lo rojizo es por el hierro que se encuentra en estos suelos. Esto es suelo característico amazónico. Si tiene la oportunidad de ir, te esperaría que sí, es coger estos suelos y oler, huele mucho a metal. Tiene bastante hierro. Listo. Igual desde Mocoa hacia el Centro Experimental Amazónico, unos 15 minuticos, más o menos un kilómetro de las cascadas del fin del mundo hasta acá, 5 minutos caminando. Llegamos al Centro Experimental Amazónico, que aquí igual vemos la selva amazónica en su esplendor, una maloca. Las malocas son los centros de reunión. Encontramos también acá un lago muy bonito. Aquí habitan los pirarucús, que son los peces más grandes de agua dulce que se conocen hasta el momento. Es un lugar bastante interesante para visitar. Podemos interactuar con este tipo de organismos, como los churucos. Aquí está la danta, que es un mamífero representativo de nuestras selvas. Y las mariposas encontradas en el Centro Experimental Amazónico, esta Pirroquilla evansi, que es un skipper, miren las alas, cuerpo grueso, las antenas, disculpen. Está Agrias, bastante hermosa, que es un infálido. Aquí podemos ver que están sus 4 patas. Aquí podemos ver con más detalle, el detalle de las antenas, de sus venas. Es una fotografía que me encanta. Su espiritrompa, una mariposa muy bella, y su primer par de patas fue reducido, no se alcanza a ver. La Coloburanudata, esta es la cebra de la selva amazónica, también infálida. No podemos apreciar, aquí podemos apreciar 2 patas. Calicore claudina, también infálida. Aquí está Calicore claudina, cuando abre sus alas, la podemos ver estos colores llamativos. Es bastante hermosa esta mariposa. Está Morpho Eleanor Theodorus, es también muy de la selva amazónica. Esta es un ruiodínide. La Mocoa, reserva Mocoa andino, también pues hace parte de estas, son como los paisajes, unas cascadas. El agua acá es muy turbia porque dicen que seguramente hacen procesos de buscar oro, que es con una batea y mover la tierra y sacar las piedrillas de oro. Entonces, por eso es que quedan estas aguas muy turbias, pero pues también es un lugar muy lindo. Esta mariposa fue fotografiada a este lado se encuentra esta mariposa, una Cavirus procas hembra, muy bella. Esta es una Amadria glaudamia, aquí la podemos, esta es muy relacionada con el ciclo de vida que les había dicho al inicio, de Amadres cro. Esta es una Dinamine, esta mariposa se relaciona también con la planta hospedera de Amadres cro, con la de la Campes candens. Se relaciona también, se suele poner los huevos en la misma planta hospedera, pero creo que más en las flores que en las hojas, entonces no compiten. Listo, ahora vamos a ir hacia el Alto Putumayo, hacia la segunda carretera más peligrosa del mundo, pero que vale la pena visitar porque es muy hermoso encontrar los paisajes de la Amazonía, del Alto Putumayo. Se le llama el trampolín de la muerte de la carretera, pero pues la verdad es muy bonito y vale la pena, o sea, no hay que... Es famosa por eso, pero es muy bonita, pero es más famosa también por lo que uno va a ver en los paisajes. Acá estamos en el Alto de los Cables, a 1 hora exactamente de Mocoa Putumayo. Este es el alto aquí del medio, Mocoa Putumayo, es medio Putumayo. Todos los Cables, a 1 hora exactamente de Mocoa Putumayo. Este es el alto aquí del medio, Mocoa Putumayo, es medio Putumayo. Entonces vamos a pasar por acá, hasta unas 5 horas de este hermoso recorrido que vamos a encontrar esto. Las nubes, lo que es selva amazónica hasta llegar a Simundoy, un pueblo. En Simundoy este es el pueblo de Simundoy. En este pueblo
Vamos a encontrar también, es un pueblo muy frío, en el cual también encontramos como este tipo de representación también de los indígenas, de lo que son nuestros indígenas. Hay también como grafitis tan representativos de lo que es la danta, los colibríes, las aves de allá, los frailejones, porque también alcanza a ser páramo. A 5 horas, sigue siendo una selva amazónica, pero a 5 horas vamos a encontrar que Mocoa es cálido, en segundo y vamos a encontrar un ambiente completamente muy, muy frío. Es muy cercano a Pasto y de Pasto a Ecuador. Tengamos en cuenta que esta parte de la Amazonía es fronteriza con Ecuador. Acá encontramos el Festival del Perdón, el Carnaval del Perdón. Aquí encontramos a nuestros indígenas con su indumentaria y es una relación entre la cultura indígena y lo que es el catolicismo. Y es donde todo el mundo pide perdón. Es muy, muy bonito y vale la pena de verdad visitarlo. Aquí encontramos a nuestros indígenas con su indumentaria dada por las plumas de las aves que se encuentran acá, los instrumentos, sus instrumentos, sus colores, sus manillas. Allá vamos a encontrar estas manillas. Es una cosa también, es una forma también de contribuir con el comercio y con la industria de nuestros indígenas y sus artes. Entonces, es muy lindo. Acá encontramos en Sibundoy también encontramos lo que son los termales de Colón. Es un lugar muy frío, pero hay unos termales bastante agradables. Está la vereda de Sachamatas. También encontramos este tipo de vegetación. Mocoa, si la Amazonía es solamente agua. Y ahora vamos a ir hasta el Bajo Putumayo, que es Villa Mocoa, Villa Garzón, Hormiga y Ecuador. Entonces aquí esta es Villa Garzón, que más o menos queda unos 20 minutos de Mocoa. Es muy bonito también. Es un lugar también bastante interesante. También cuenta con los cuerpos de agua bellísimo. Entonces, les muestro. En Villa Garzón encontramos donde se oculta el sol. Es un lugar también emblemático para visitar. Es un lugar que cuenta con estas cascadas de ese tipo. También son cascadas naturales donde se pueden nadar. También son muy frías, pero valen la pena. Y las mariposas que se encuentran es como espanteros. Es bastante linda porque parece como si tuvieran sus patas peluche, pero son escamas modificadas. Encontramos este tipo de mariposas. Está Urbanus, que es un skipper, que es el hespérido con las antenas de gancho. Está Morfo, la foto que les había mostrado, es cuando tenemos alas cerradas, las alas abiertas. Está un salacia también, es una mariposa, y también otros insectos interesantes. Hace parte de la familia de del orden de los coleópteros, cucarrones, pero tiene sus alas, en vez de cubrir todo su abdomen, o sea, desde cintura hasta el abdomen, estas alas son muy cortas. Los estafilinios suelen tener alas cortas y pues aquí está depredando un mosco, un mosco, y acá pues ya se le comió la cabeza. Es una foto bastante interesante que se tomó en ese lugar. Selvavides, también para llegarse en Villa Garzón, bajo Putumayo. Acá pues encontramos estos cuerpos de agua. Los niños solo después del colegio suelen pues, aprovechar para salir a nadar. Encontramos este tipo de peces. Aquí encontramos un papiliónide tomando las sales. Las polillas, eso es una polilla migratoria, es decir, que pues no siempre están en sus lugares estáticas como muchas especies, sino que suelen migrar. Las polillas por lo general no son todas nocturnas, como ya les había mencionado. Muchas de estas polillas son diurnas y también de colores llamativos. Y recuerden que les decía que en la naturaleza hay excepciones. Uno podría decir que por las prolongaciones de acá es un papilionido, pero no, es una polilla. Esta soy yo tomando una fotografía, una marpesia fúcula. Esta es una de mis favoritas, una de los géneros favoritos. Acá encontramos unos licénidos.
los que yo les decía que estas prolongaciones servían como para confundir a sus depredadores. Acá encontramos esta Calicure Iztapet. Y la carretera vía Bogotá-Florencia, que también podemos llegar hacia allá por la carretera vieja. Encontramos lo que es selva amazónica, está Batus verus, que es un papilionide. Cuando les mencionaba sobre las dietas, diferentes dietas, estas perizamas están alimentando de los nutrientes del estiércol de perro. Entonces ellas también utilizan mucho, o sea, tienen una dieta, las mariposas tienen una dieta muy variable, no solamente toman el néctar, sino que también tienen una dieta bastante variable, que pues también sirve para degradar este tipo de desechos de los animales, digamos en este caso sería como de perro, pero es muy bella, o sea, son unos que pues la dieta es muy bella. Esa es una mesocemia, y eso mismo, una mimoides mesocemia, una mimoides, esta mimoides un redíneo no, sino un Hesperia, con sus antenitas en gancho, una Oxyphanes, también, eso es estiércol, alimentándose de los nutrientes del estiércol. Una catástica de las pierides que les había mostrado, que de las mariposas blancas y amarillas, las excepciones del color, ¿no? Encontraríamos esta es una Eretus, un Rhodinidae, este es un Rhodinidae. Vereda de las Palmas, Pitalito Huila, pues esto también, pues para llegar allá pasamos por el Pitalito Huila, pero pues si uno pues, se pega una caminata más interesante, pues podemos encontrar lo que son estas mecanitis, este tipo de mariposas. Esta es el Sunes bombaldi. Hay mariposas muy difíciles de fotografiar, casi no son muy comunes como estas, y las fotografías que les he mostrado en su mayoría no son tan comunes ni tan usuales donde aparecen, entonces también es una suerte también poderlas fotografiar. Y quise cerrar, bueno, con Pitalito, con esta ranita de cristal. Esta es una ay, se me fue. Esta es una ranita de cristal. Esta es la representativa de la moneda de 500. Y pues es muy famoso porque se le pueden ver los órganos a la rana como tal. Y acá pues esta es una hembrita con sus huevecillos. Es una Centronelli, de la familia Centronelli. Todas las ranas de la familia Centronelli son las que son transparentes. Y acá vemos que se alcanzan a ver los renacuajitos en medio de los huevitos. Acá se puede apreciar más. Recuerden la fotografía que les había dicho que tuviéramos en cuenta. Quise mostrar esto porque si bien nosotros vamos a visitar esos lugares y llevamos la botella de gaseosa con la gaseosa pesada, pues sí nos cuesta bajarla desocupada y depositarla en el sitio que debe ser. Eso es algo como también como la responsabilidad que nosotros tenemos de cuidar estos espacios. Si bien, ¿por qué? Acá esto está muy cerca al río y cuando el río crece es probablemente que se arrastre todos estos desechos y esos desechos terminen en el mar y eso pues y esos desechos se demoran mucho tiempo en degradarse y pues lo cual es bastante preocupante pues nuestras acciones y pues también al visitar y apreciar eso también tenemos la responsabilidad de cuidar. Y pues también va por el Bajo Putumayo, por Villagarzón hacia abajo, hacia la Hormiga, más o menos a 4 horas de Mocoa, llegamos a lo que es la frontera de Ecuador. Llegamos a Ecuador, aquí encontramos el río San Miguel, y llegamos al Lago Agrio, podemos pasar la inmigración, y llegamos al Lago Agrio de Ecuador, y de ahí podríamos pasar hasta Quito, y pues es bastante fácil acceder y salir del país. Es una invitación también que se les hace para que exploremos el país y también podamos apreciar las fronteras que tiene nuestro país para poderlas apreciar otro tipo de culturas. Río San Miguel, Leticia Amazonas. Esta fotografía es una fotografía que ha sido compartida en Facebook cuando se hizo la salida de campo a Leticia. Se puede llegar desde Mocoa hacia Leticia por el río Putumayo. Hay conexiones para llegar a Leticia Amazonas.
Estas son, y el Parque Natural La Paya, los atardeceres del Parque Natural La Paya. Y en el Parque Natural de La Paya encontramos el caimán negro, estuvo en vía de extinción, pero pues se hizo un proceso muy juicioso para poder rescatarlo de la extinción. Es endémico, es decir, que no se encuentra en ningún otro lado del mundo, sino solamente en La Paya, Colombia. Y si se extingue este cocodrilo, este caimán, los únicos responsables seríamos nosotros. Y bueno, listo. Acá les dejo mis redes sociales. Muchas gracias por atenderme. Espero que se animen a conocer estos lugares, a observar un poco más la naturaleza. Pues, mi enfoque son las mariposas, pero también es la invitación a que pues, tengan el ojo puesto en aves, en ranas, en serpientes, en mamíferos, en plantas, hacer estudios. La verdad creo que hace mucha falta científicos, biólogos que le metan la ficha a estudiar la diversidad de organismos. No necesariamente tiene que ser en mariposas, pero sí hay muchos organismos que creo que piden a gritos que los conozcamos para poderlos salvar y preservar. Muchos de esos organismos estén en peligro porque estamos dañando sus territorios y pues construyendo y pues estamos reduciendo los territorios, entonces es importante conocerlos para proteger esos territorios. Entonces pues no siendo más, muchas gracias, aquí les dejo mis redes sociales por si me desean seguir y ya, entonces un abrazo y buenos viajes después de esta cuarentena, después de esta pandemia, deseo que puedan conocer el país y salir del país. Chao. Gracias.